Génesis capítulo 2, del versículo 1 al 3. Y voy a leer para ustedes en el nombre del Señor. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mis hermanos, Dios, dice el texto, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios literalmente, al hablar de reposar, literalmente Él acabó, finalizó todo lo que había hecho después de los 6 días de creado el mundo. Y dice que cesó de todo lo que hizo en la creación. La palabra que se usa para cesar viene del verbo Shabbat. De este mismo verbo, mis hermanos, viene el sustantivo que simplemente le diferencia un puntico, si ven, un puntico para la palabra Shabbat, que es sábado. Sábado viene del verbo cesar. Entonces, ¿qué significa cesar? La pregunta es, ¿qué significa cesar? Este verbo cesar, por un lado, no significa descansar en el sentido de estar cansado. Por otro, este verbo deja por fuera toda idea de que Dios estaba cansado. ¿Qué dice Isaías? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Isaías 40, 28. Ahora, cesar quiere decir que Dios detuvo toda su obra y providencia en su creación, que se detuvo completamente. Voy a leer una cita de Arthur W. Pink, abro comillas, dice: si Dios hubiera detenido todo trabajo en aquel primer séptimo día en la historia humana, hubiera significado la destrucción total de toda la creación. La obra providencial de Dios no podía detenerse. La obra providencial de Dios no podía detenerse. Mis hermanos, desde este primer séptimo día ya no habría hablando conceptualmente creación, sino más bien la procreación de los seres vivientes bajo la providencia de Dios. Así que la providencia de Dios seguía actuando en su creación. Entonces, Dios seguía sustentando su creación. Ahora, ¿qué más podemos decir de este texto? Al Dios cesar el séptimo día, está enseñando al hombre con sus mismos actos a que cese un día a la semana. Con su mismo acto está enseñando al hombre que cese un día a la semana. Y aquel hombre que fue creado a su imagen y semejanza, debía imitar sus mismos actos. Este sería un mandato existente desde la creación, desde los primeros días de la creación. Una institución de carácter divino, porque el mismo Dios cesó. Ahora, Dios no solo cesó el séptimo día, Él también lo bendijo y lo santificó. Por un lado, cuando Él bendice, al Dios bendecir este día, está bendiciendo también a aquel que guarda ese día. El hombre sería bendecido de una forma especial en aquel día. Por otro lado, al hablar de que ha santificado el séptimo día, es interesante que se habla de santificar antes de que hubiera pecado. Antes de la caída ya un día se estaba santificando. Dios estaba santificando un día en el tiempo.
Ese día era santo sobre todos los demás. En pocas palabras, Dios elevó este día por encima de los demás días. Lo cotidiano lo volvió solemne y lo común lo volvió sagrado. Pero hoy en día lo sagrado lo hemos vuelto común. Lo solemne lo hemos vuelto un día cotidiano, común y corriente. Este acto de santificar muestra la solemnidad en la que se debe guardar el día de reposo. Desde la creación, desde los primeros días. El día de reposo, por otro lado, mis hermanos, yo les quiero hacer una pregunta. Pueden responder sí o no muy fuerte. ¿El pueblo de Israel conocía el día de reposo? ¿Sí? ¿No? Vamos a la Biblia, ¿cierto? Éxodo 20, versículo 8. Versículo 8, ¿con qué palabra inicia? Acuérdate, acuérdate del día de reposo. El día de reposo no está fundamentado en la ley mosaica, sino en la propia creación. Desde el principio ya estaba estipulado y al pueblo se le dice, acuérdate. Un ejemplo de eso, mis hermanos, es que cuando Dios les da el maná, les pide que recojan 6 días. Cada día recojan. Y al 6.º día, ¿qué les pide? Recojan el del 7.º. Recojan el del 7.º día. Entonces, mis hermanos, este día de reposo se conservó en el pueblo judío. ¿Hasta qué punto? Los judíos en el transcurso de los años interpretaron cómo se debía guardar el día o cómo se debía practicar el 4.º mandamiento. Un ejemplo de esto está en la literatura rabínica, un libro llamado el Talmud. El Talmud es básicamente la recopilación de la tradición oral del pueblo judío. El pueblo judío tenía 2 tradiciones, la tradición escrita y la tradición oral. Entonces, y la tradición oral tiene que ver con el comentario de la Torá, cómo se debía obedecer la ley. La Torá me refiero a los primeros 5 libros de la Biblia. En este Talmud, mis hermanos, se presentan 39 categorías de actividades prohibidas en el día de reposo. Y son contra estas prácticas que Jesús en el relatado en los evangelios se enfrenta. Él exalta el día de reposo despojándolo de todas las prácticas impuestas por los judíos a lo largo de los años. Bueno, ya hemos visto un estudio protológico. El 4.º mandamiento, el día de reposo, está fundamentado ¿en dónde? En el principio, en la creación. Ahora vamos a ver su segundo aspecto, que es el estudio escatológico, el descanso en Cristo. Entonces, empezando desde Génesis, mis hermanos, se puede notar el hecho de que Moisés, al relatar la creación, en los primeros 6 días usa el estribillo. Y fue la tarde y la mañana del primer día, fue la tarde y la mañana del segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, pero en el 7.º no se menciona. En el 7.º no se menciona y fue la tarde y la mañana. Mis hermanos, ¿qué indica esto? ¿Qué indica que no se mencione el estribillo? Esto demuestra que ese día bendecido y santificado por el mismo Dios estaba apuntando a un descanso escatológico. El Señor del día de reposo daría descanso a su pueblo.
del pecado, de la caída. Daría un descanso final, mayor y eterno en el mismo Jesús, y esa es nuestra esperanza, que estaremos con Cristo eternamente. Allí estaba Cristo en el Génesis. Ya se estaba mostrando la obra de Cristo. Se puede ver una línea desde el Génesis hasta el día de la muerte y su resurrección, apuntando a aquel descanso en Cristo. Entonces, eso se puede ver en Moisés. Ese anuncio de un descanso no es algo nuevo. Eso se le anuncia al pueblo de Israel en Éxodo 33:14, donde dice: y le dijo Dios a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso a entrar a la tierra prometida. Ahora yo les pregunto, ¿el pueblo entró en descanso? ¿Realmente el pueblo descansó? No. Él estuvo en guerra tras guerra tras guerra, no descansó. Esto estaba apuntando a un descanso mayor. El descanso de el pecado, de la obra de Cristo en la cruz, de liberarnos de la esclavitud del mismo pecado. Ahora, eso lo vemos en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 4, versículo 8. Y lo voy a leer para ustedes, pueden apuntar la cita. Hebreos capítulo 4, versículos del 8 al 11. Voy a leer en el nombre del Señor. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, Jesús, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿A cuáles obras se refiere el autor de Hebreos sobre Dios? Los días de la creación. Él está comparando los días de la creación, el cesar de Dios, con el reposo al que entró Jesús en su muerte y resurrección. Entonces, dice, versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Cristo entró a ese reposo en su muerte y resurrección y trajo libertad, trajo redención, trajo descanso a su pueblo, a su iglesia. El doctor Joel Beeke, en un estudio sobre el día de reposo, él menciona algo que quisiera leerles. Dice: el día de reposo es un signo de la promesa de redención, tanto en su cumplimiento presente como en la consumación que aún está por llegar. Cierro comillas. Aquella consumación de ese descanso escatológico es la que anuncia el apóstol Juan en el Apocalipsis. Pueden apuntar la cita, dice en Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14:13. Leo para ustedes. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. También el apóstol Pablo lo anuncia en 1 Corintios 15, versículo 28, y lo voy a leer para ustedes. Y cuando venga el Señor, sus hijos entrarán en ese reposo. El día de reposo estaba apuntando ¿a quién? A Cristo. El día de reposo estaba apuntando a Cristo. Hasta ahora, mis hermanos, hemos visto dos perspectivas. La primera es el estudio protológico y el segundo es el estudio escatológico. En el estudio protológico hemos visto que
el mandamiento está fundamentado no en la ley mosaica, ahí se recuerda, sino en la creación. Y en su sentido escatológico estaba apuntando al descanso en Cristo. Ahora, mis hermanos, vamos a ver cómo fue la migración o cómo fue el traslado o cuándo se empieza a celebrar el día de reposo en el domingo y no en el sábado. Esto está fundamentado en una nueva creación y una verdadera redención. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede observar en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que al pueblo de Israel se le dieron 2 razones para guardar el día de reposo. Al pueblo de Israel se le dieron 2 razones. La primera la podemos ver en Éxodo 20, versículo 11. Desde el versículo 8 inicia el mandamiento y en el 11 se da la razón. Es interesante que el cuarto mandamiento es más largo que todos los demás mandamientos. Cuando en el Antiguo Testamento, en la literatura hebrea, cuando se le da un espacio mayor a un tema o a algún personaje, es porque nos está haciendo énfasis en algo, nos está mostrando algo. En este caso, está mostrando el día de reposo y una de las razones por las que se debe guardar el día de reposo, vamos a leer el versículo 11. Lo voy a leer para ustedes. Éxodo capítulo 20, versículo 11. Dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día 7º, lo santificó. Aquí se afirma que se debe guardar el día de reposo en razón de que Dios había creado al mundo y había cesado el 7º día. Yo les pregunto, ¿esta razón es de carácter protológico o escatológico? Se les está dando la razón de que Dios creó en el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Esto es de naturaleza, las razones de naturaleza protológica o escatológica. Protológica, está apuntando ¿hacia dónde? Hacia el principio. Al pueblo se le pide seguir el ejemplo de Dios. Mis hermanos, la ley empieza por casa. La ley empieza por casa. El mismo Dios que creó el día de reposo lo guardó. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? La segunda razón que se les da la vemos en Deuteronomio 15, 5, versículo 15. Y hay una ligera variación que es muy diciente, es muy importante. Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Y aquí se repite la ley, se repite. Pero en este mandamiento cambia algo. Hay que ver esos detalles. ¿Qué cambia? Deuteronomio 5:15. Vamos a leer el versículo. Él empieza desde el 12 diciendo, voy a leer para ustedes: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. En el versículo 15, miren lo que dice. En el nombre del Señor voy a leer. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto
y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado a que guardes el día de reposo. Ahora yo les pregunto, ¿esta razón es de carácter protológica o escatológica? ¿Protológica o escatológica? Escatológica. Miren, la razón alude a que Dios los había libertado y redimido de la esclavitud con gran poder en la libertad de Egipto. El plan de Dios siempre fue salvar a su pueblo, siempre fue salvar a su iglesia. Esta liberación estaba apuntando directamente a la obra liberadora de Cristo, a la obra salvadora de Cristo. Ahora, el pueblo celebra estos dos portentosos eventos: la creación, guarda el día de reposo en razón de la creación, de que Dios creó al mundo y cesó, y también en razón de la liberación poderosa que Dios hizo. Estas apuntaban a Cristo. Ahora en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús se proclama Señor del día de reposo. Y el Nuevo Testamento es unánime en afirmar esto. Ahora, ¿cómo vemos la nueva creación en el Nuevo Testamento? La anuncia el apóstol Pablo. Él dice en Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La nueva creación. Ahora somos nuevas criaturas libres del dominio del pecado. Ahora, en Gálatas también se anuncia, en Gálatas capítulo 6, versículo 15, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahora, ¿cómo vemos la nueva redención en el Nuevo Testamento? ¿Sí aparece? Claro que aparece. Cristo no solo efectuó una nueva creación en su muerte y resurrección, sino una verdadera, completa y perfecta redención. Él anuncia a los discípulos que se creían libres de la esclavitud. En Juan capítulo 8, versículo 36, pueden apuntar la cita. Dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Ellos no eran libres. No eran libres. Si el Hijo os libertare, ahí, en ese momento es cuando realmente serían verdaderamente libres. El Señor traerá y ha traído a nosotros una verdadera libertad del pecado por su sangre, por su sacrificio en la cruz. ¿Cuántos se alegran de eso? Amén. El salmista también dice en el Salmo 130, versículo 8. Salmo 130, versículo 8. Dice: y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Ya estaba anunciado. El mismo David estaba diciendo: y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Pablo habla de la obra redentora de Cristo también en Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Verdadera redención, nueva creación y verdadera redención. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel guardaba el día de reposo por esas dos razones?
Este va a ser el mismo fundamento por el cual el día de reposo se deja de celebrar el sábado para celebrarse el domingo. Hizo una nueva creación y una verdadera redención. Por un lado, mis hermanos, la esencia moral del mandamiento no cambia. Se siguen guardando 6 días y se está descansando el séptimo día. Ahora no celebrarían. Ahora de celebrar los días de la creación, celebrarían la nueva creación en Cristo. Y de celebrar la verdad, la redención, la liberación de Egipto, ahora ¿qué liberación celebrarían? La que obró Cristo en la cruz. Mis hermanos, los evangelios están llenos de estas evidencias, llenos. Vamos a ver un progreso que muestra Juan en el capítulo 20, el evangelista. Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 20. Y se va a notar una especial atención, un especial énfasis en el primer día de la semana. Versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, y miren el énfasis, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, ¿qué? Reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ahora, en esa reunión Tomás no estaba. Jesús espera 7 días, al siguiente día de la semana para mostrarse nuevamente a los discípulos. Versículo 24. Versículo 26, perdón. 8 días después estaban otra vez sus discípulos, ¿dónde? Dentro. 8 días después sus discípulos estaban reunidos y con ellos Tomás. Versículo 26. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Al siguiente primer día de la semana, Jesús se vuelve a aparecer. Entonces, el libro de los Hechos también menciona esto. Él menciona que los discípulos de Jesús estaban reunidos en el día del Pentecostés. ¿Sabían qué día caía el Pentecostés? El primer día de la semana. Luego, se menciona también que los discípulos de Pablo estaban reunidos en el primer día de la semana para partir el pan. Eso es Hechos capítulo 20, de los versículos 6 al 7, y lo voy a leer para ustedes. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Ya la iglesia se estaba reuniendo el primer día para guardarlo, para partir el pan y para reunir ofrendas para los necesitados. Vemos cómo hay una migración no solo histórica, sino también teológica, con una fundamentación teológica. Vemos también que este primer día, con el tiempo, se le llamó el día del Señor. Juan, en el Apocalipsis, cuando tiene la visión, él dice, Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál era el día del Señor? El primer día de la semana. Este es un suceso evidente en el Nuevo Testamento después de la muerte del Señor Jesús. A este día se le llamó
el día del Señor. Ahora, vamos a derribar algunos mitos que hay, que son muy comunes en nuestro contexto. Algunos creyentes dicen que el cambio del Shabbat, del sábado, al primer día de la semana, se debe a un decreto de Constantino en el año 321. Un decreto de Constantino en el año 321. También dicen que no se debe guardar ese primer día porque en el Imperio Romano ese era el día dedicado al dios Sol. Ese día era dedicado al dios Sol. Por lo tanto, no se debe guardar ese día. Vamos a ver qué tan cierto es. Qué tan cierto es eso. Es necesario y quiero hacer ciertas aclaraciones. Primero, los judíos llamaban al primer día de la semana el Yom Rishon. Significa simplemente el primer día. Ahora, ¿recuerdan cómo se acostumbraba a llamar el primer día de la semana en la iglesia? El día del Señor. Juan en el Apocalipsis llama por un nombre sagrado este primer día y en griego es el Kyriake Gemera. Kyriake Gemera es el primer día de la semana y quiero hacer especial alusión al griego porque es importante. Ahora, Juan llama por su nombre al primer día, le dice Kyriake Gemera, que significa día del Señor. Ahora, si bien es cierto que para el Imperio Romano el primer día se llamaba Solis Dei, ¿qué significa el día del sol? En dedicación al dios Sol, escuchen bien, Constantino adoptó para su imperio la celebración cristiana. ¿La celebración qué? ¿Y en qué día los cristianos celebraban el día de reposo? En el Kyriake Gemera, en el día del Señor. Ahora, ya el emperador adoptó una práctica que se tenía, no era nuevo, él no se lo inventó. Él está adoptando un día de los judíos y de los cristianos y algunos pueden decir que es una agenda política. Una agenda política, él no se sabía si era realmente cristiano o no, pero se metió a los cristianos al bolsillo, por decirlo así, y Dios estipuló que se debía guardar el día de reposo cristiano. ¿Qué día? El primer día de la semana. Ahora, ¿cómo creen ustedes que es la traducción del griego Kyriake Gemera al latín? No adivinen qué es pecado. Dominicus Dei. ¿Qué significa el día del rey? Que es de donde viene la palabra domingo. El Dominicus Dei. ¿Está obedeciendo al día del dios Sol? Para nada. Se estaba estableciendo el día de reposo, y miren bien, en lo que era conocido como el mundo entero, bajo el Imperio Romano. El día del Señor. Kyriake Gemera y su traducción al latín, Dominicus Dei. Con esto yo creo que queda desmitificado la idea de que se estableció el día del Señor el domingo porque era una agenda ahí de que era el dios Sol y el dios Sol era el mismo Señor. Para nada, para nada. El emperador establece eso por razón de adoptar una costumbre cristiana desde el primer siglo. Y todos los padres de la iglesia van a concordar en eso. Ellos van a llamarle al primer día de la semana, el día del Señor. Para terminar, mis hermanos,
ya hemos visto varias cositas. Primero, un estudio protológico sobre el día de reposo que lo muestra fundamentado en la creación. Luego, un estudio escatológico que se muestra fundamentado también en la nueva creación y redención en Cristo Jesús. Por otro lado, hemos visto que hay dos razones por las que se debe guardar el día de reposo: nueva creación y verdadera redención en Cristo. También hemos visto que el pueblo cristiano, la iglesia cristiana, celebraba el día de reposo el domingo en razón al día del Señor. En ese día, en la resurrección, Jesús había hecho una nueva creación. Bueno, Jesús es Dios. Había hecho una nueva creación y una verdadera redención. Y ahora vamos a mirar, me parece a mí lo más difícil, algunas aplicaciones. Este día santo, mis hermanos, lo hemos visto como un día solemne. Hemos visto que Dios a algo común lo volvió solemne y a algo cotidiano lo volvió sagrado. Hoy su pueblo se reúne y hoy nos reunimos en común adoración. Ya no es una carga como era para los judíos, es una alegría. Venir a la iglesia y celebrar la obra de Jesús. Celebrar que fuimos creados en Él. Celebrar que fuimos redimidos, libertados verdaderamente en Cristo Jesús. Que vinimos a recordar y a celebrar la esperanza de que algún día nos encontraremos cara a cara con el Señor y estaremos con Él para siempre. ¿Esto es una carga? ¿Por qué entonces muchas veces lo vemos como una carga? Como una ley más que hay que practicar. El día del Señor debe darnos alegría, gozo, paz, descanso. Es necesario también hablar de que muchas veces por la misma naturaleza, por la misma corrupción de este mundo, en algunas situaciones específicas el cristiano se ve obligado a hacer actividades que no pertenecen a este día. Sé que hay un gozo de guardar el Señor y hay muchas veces cuando nos toca hacer algo el domingo, nos sentimos cargados. Debemos entender, mi hermano, que los creyentes que se ven obligados a trabajar en el día del Señor por una gran necesidad, por la necesidad ya sea de otros, ahí está el médico, o cualquier tipo de trabajo en el que se supla una necesidad humana. Imagínense si los hospitales cerraran los domingos. El pastor Sergio, en una de sus clases, él dijo algo muy importante y quisiera leerlo. Dice: no vemos el día del Señor como un tirano para el hombre, sino como una gran bendición para él. Y creemos que en asuntos de necesidad nuestra o del otro ser humano, el hombre puede trabajar en el día del Señor y hacer otras cosas que normalmente no se deben hacer. Cierro comillas. Por la misma necesidad. El creyente es responsable de su familia. El hombre es responsable de sostener a su familia. ¿Se imaginan rechazar un trabajo, aunque un trabajo que el hombre no tiene y que está teniendo gran necesidad económica, porque le toque una vez al mes trabajar el domingo? No deben tomarlo como una carga. Es un tema muy delicado, muy difícil y no es una regla general que se aplica a todos los casos. Hay casos de casos. No se trata de que ahora
Simplemente no guardemos el domingo y nos vayamos a trabajar el domingo porque hay que trabajar. No, mis hermanos. El creyente es responsable de prepararse para el día del Señor desde el día anterior. Si usted puede hacer algo entre semanas, no lo haga el domingo. Guárdelo para el día del Señor. Él también es responsable de guardar a su familia. Debe preparar a su familia para el día del Señor, tener una mente y su alma, todo su ser dispuesto para guardar el día de reposo en total solemnidad. No volverlo un día común, sino en total solemnidad. Mis hermanos, esto no es una camisa de 11 varas. Deleítense en que es un regalo para ustedes, en que es una bendición, y mediten en el futuro que vamos a tener con Cristo. Amén.